Outlier, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué hay que esperar del mercado? Hubo días de zozobra muy concretos con algunos casos muy llamativos, como por ejemplo lo que ocurrió con el dólar futuro. ¿Qué puede pasar a partir de ahora cuando ya, digo, tenemos la misma incertidumbre que antes sobre el contenido del acuerdo con el fondo, pero claramente la definición está más cerca? Sí, entendemos que la definición está más cerca. La verdad que destaco lo que vos decís. Seguimos con el mismo nivel de incertidumbre. Quizás lo que se quitó del medio es algún ruido político con respecto al avance, al avance, al cierre del acuerdo. Pero en términos numéricos estamos exactamente igual que hace un par de días. Así que me imagino que vendrán las precisiones lo antes posible, que nos permitirán sentarnos y empezar a hacer las cuentas, como hacemos, como a lo que nos dedicamos, ¿no? Bien, lo que pasó en los últimos días tuvo que ver con la comunicación, digamos, tuvo que ver con esa frase de Caputo que dijo, bueno, el monto del acuerdo todavía no lo conocemos, habrá que ver lo que defina, no lo definimos nosotros, lo define el directorio del fondo. ¿Lo ves más como una respuesta a eso? Mira, yo creo que sí. Creo el otro día charlando con unos clientes, creo que es, Caputo dijo lo que no tenía que decir y no dijo lo que tenía que decir. Pero estas cosas suelen suceder. Lo que pasa es que cuando estás en un equilibrio muy finito, te pueden agarrar cualquier pequeña cosita y se te disparan cosas porque estabas en un equilibrio complicado. Entonces, al no avanzar con precisiones, pero deslizar que quizás el blend ya no iba a correr más, el mercado empezó a sacar cuentas y a tratar de posicionarse. Los mercados, ya lo hemos dicho varias veces, siempre tratan de anticiparse a las situaciones. Y bueno, empezó a asumir que no iba a haber blend, entonces si no iba a haber blend, empezó a asumir algunas cuestiones en cuanto al régimen cambiario, que Caputo sí dijo que iba a haber un cambio, entonces empezó a acomodarse como puede, con la poca información que hay. Y cuando la información es poca, y bueno, las cosas se acomodan quizás a los golpes y de manera poco esperable. Bien, bien, pero digo, allí igualmente, más allá de que pudo haber habido un traspié comunicacional del ministro Caputo, digo, ¿notás que hay una tendencia a empezar a desarmar posiciones en pesos? Es decir, una tendencia al mercado a que esta larga y productiva para algunos etapa de carry trade está llegando a su final? Mira, es pronto para decirlo. Yo creo que los movimientos que hubo en las curvas pesos los últimos días no fue algo que podemos considerar algo como una salida hoy mirándolo en perspectiva. Cuando estás parado en el Sí. medio del día operando, sí, la situación fue compleja, se movió mucho y las curvas saltaron un montón, como decimos siempre, producto de ventas, pero sobre todo de mucha incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre, los precios se vuelven un poquito más irracionales que de costumbre, si es que en algún punto son racionales. Entonces, yo creo que no hay una salida, un desarme masivo todavía. Fue simplemente la punta del iceberg, es decir, ojo, porque si esto no se arma una transición ordenada, el lío puede ser importante. Bien, ¿qué crees que puede pasar con los bonos? Siempre está la mirada del mercado puesta en el riesgo país, que ahora ya aquellos 550 puntos de enero ya parecen un recuerdo a esta altura, digamos, está claramente estabilizado en un nivel muy superior. Sí, una mención, los bonos de la deuda, lo que nosotros llamamos hard dollar, aguantaron bastante bien durante estos días, mostrando que el tema era meramente local y los bonos dólares, digamos que están bailando a la incertidumbre internacional que se ha planteado a partir de la Sí. asunción de Trump. La Fed dio su opinión al respecto en cuanto a que iba a mantener las tasas, eso ya se esperaba, pero planteó algo como un escenario de mayor incertidumbre, con un poco más de inflación en Estados Unidos. Entonces, todo esto le pone un combo en el cual la deuda argentina tiene que flotar y tiene que adaptarse a eso. Eso va a asignar mucho el comportamiento de la deuda. Yo te diría que eso mucho más que los arreglos argentinos. Argentina ya se descuenta que va a cerrar con el fondo. Bien. Entonces, salvo que haya algún arreglo muy bueno o muy malo, las cosas más o menos van a seguir transitando
por estos lugares. Bien, ese muy bueno o muy malo me imagino que estará atado a un número que conoceremos el día que se anuncie el acuerdo, que el gobierno desde luego va a vender como fantástico y alguno dirá que es poco, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con el esquema cambiario? ¿Qué pasa con lo que sigue en materia de dólar para la Argentina? ¿Qué pasa con crawling peg? ¿Qué pasa con el dólar blend famoso? O con lo que dijo Ricardo Arriazu, un economista muy escuchado por el gobierno en los últimos días, que dijo, bueno, ojo que en la Argentina el dólar no puede flotar, no, tenemos una economía bimonetaria en la cual dejar flotar demasiado el dólar puede ser peligroso. Bueno, las preguntas que vos hacés son las mismas preguntas que tenemos nosotros. No nos gusta ensayar respuestas sin tener más precisiones. Lo que pasa es que eso es en algún punto lo que el mercado está reclamando. Precisiones en cuanto a cómo nadie quiere saber las bandas, porque se sabe que las bandas de flotación, si es que las van a implementar, no las van a decir porque no tiene sentido. Claro. Pero sí hacia qué régimen se migra, como para decir, bueno, ¿qué es lo que esperamos hacia adelante? Un régimen de flotación administrada a la peruana en su momento, un poco sucio, más sucio, menos sucio, bueno. Todas esas cuestiones son las que están generando ruido hoy. Y como vos ves, estamos discutiendo los pormenores técnicos del acuerdo y no el acuerdo en sí, porque el acuerdo está completamente descontado por todo el mundo que se va a lograr. Entonces, ¿cuál es el monto? Como vos dijiste antes, ¿cómo va a venir desembolsado? ¿Van a haber más fondos adelante? ¿Va a haber más fondos distribuidos de manera a lo largo de los vencimientos? Eso te va a dar la pauta de cuánto poder de fuego puede tener el Banco Central, podés inferir a partir de ahí si van a intentar defenderlo en este nivel o en un nivel un poco más arriba. Después viene la cuestión de si va a ser o no va a ser con bandas, si hay metas. Y bueno, eso es lo que el mercado le está pidiendo. Dame precisiones para saber hacia qué régimen vamos a transicionar, porque todos queremos cuidar nuestras carteras y que el ajuste y el acomodamiento sea lo menos traumático posible para todos. Bien, en el mejor de los casos y con toda la suerte a favor, quedan un par de semanas de esto, ¿no? Aun cuando fuera a salir todo muy bien, todavía quedan 2, 3 semanas más de esta incertidumbre en la cual el gobierno no va a dar respuesta a todas esas preguntas de las que estamos hablando. ¿Te preocupa lo que pueda pasar con el dólar? ¿Lo que pasó el otro día lo tomás como algo muy circunstancial o como un cambio de humor? Es buena tu pregunta. Yo creo que un poco es la manifestación en extremo de la ansiedad. Y en algún punto hay algo que no es menor, ¿no? Y dejar que haya esta volatilidad tampoco es bueno. O sea, independientemente que hoy ves en 1276 los tipos de cambio y que decís, bueno, más o menos volvimos, no es gratis el hecho de permitir que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque se genera mucho daño en las carteras. Claro. Hay daño económico en las carteras. Entonces, por más que se pueda decir lo que se pueda decir, esto te va marcando en algún punto qué humor queda que tiñe las estrategias de inversión. Entonces, la próxima vez que vos tenés que agarrar y decir, bueno, vengo llevando el carry trade muy lindo del lado de los inversores, pero también muy lindo del lado del gobierno, porque no se le han ido en contra del tipo de cambio, el que va a abrir o mantener lo va a pensar dos veces, va a decir, che, esta vez no fue tan sencillo, ese mal trago salió bien esta vez, pero puede salir mal la próxima, esto es complicado. Entonces va a estar todo el mundo como en algún punto más finito, más atento, con los nervios más en la punta de los dedos. Y esto no es bueno, porque en algún punto vos socavás un poquito la credibilidad, que es lo que tiene el gobierno, porque el gobierno viene con una credibilidad altísima de la mano del ancla fiscal y tiene un montón de cosas para decir. Bien. Y tal vez un día o dos de volatilidad extrema pueden hacer perder esa credibilidad, sobre todo al que perdió dinero, ¿no? Al que vio afectada su cartera. Y claro, o sea, por ahí no la perdés, pero sí en algún punto se socava un poco, porque en algún punto dice, bueno, todo lindo, pero perdimos plata acá. Claro. No sabemos qué va a pasar. Ahora, eso no es bueno. La última, y que tiene que ver también con la credibilidad del gobierno, para que baje el dólar futuro, ¿intervino o no intervino? Porque ahora está saliendo a decir que no pasó nada, que fue todo mercado, y en el mercado se escuchan otras cosas.
Sí, en el mercado se escuchan otras cosas, es cierto. En el mercado siempre se escuchan muchas cosas. Hoy la credibilidad de ellos permite decir, bueno, ok, ellos dicen que no intervinieron, no intervinieron, punto. Bien. Ahora, si vos me haces otra pregunta, me decís, ¿cómo bajó? Bueno, puede haber bajado de un montón de formas, no necesariamente tiene que haber habido intervención de ellos. Podés haber inducido a alguien a que lo haga, podés haber Bien. hecho alguna operación que le diga, quédate tranquilo, salí, torcelo, yo estoy, esto sigue así, y alguien que tiene el suficiente poder de fuego y credibilidad, Claro. lo puede hacer. Ahora, si intervinieron o no intervinieron, es muy difícil de verlo. Se puede, todos estamos esperando, vamos a mirar los números, porque si intervinieron, hay un tema técnico. Si ellos intervinieron, los futuros bajaron y fueron con operaciones de ellos, el Banco Central va a tener una ganancia que se puede ver en los movimientos contra el sector privado, en donde el Banco Central tiene que registrar las operaciones contra el sector privado, que es donde registra la compra y la venta de divisas, pero también donde entra lo que cobra o lo que paga por futuros. Ahí le contaban las costillas a Banoli en su momento y a cada uno. Entonces, si el movimiento fue muy grande, un poco las marcas las va a dejar. Yo Bien, creo que tendría si que tener una ganancia tan extraordinaria que en algún modo debiera registrarse. Sí, no es solo el central, ¿no? También, Juan Manuel, digo, puede haber otros actores del sector público que hayan intervenido. Fue con otros actores, con algún banco público, no lo vas a saber. Porque ellos no lo tienen registrado de la misma manera. Ahora, si fue el central, en algún punto lo vas a inferir. Yo confío en que ellos dijeron que no y no van a ser tan ingenuos de hacerlo y decir que no cuando dejan los dedos marcados. Es imposible que no los dejen. Muy bien, te dejamos... Ojo, una cuestión. El tema está en discutir, ¿está mal que lo hubiesen hecho? ¿Por qué? Porque ¿por qué tendría que estar mal? En la brecha lo están haciendo. No, está claro. Lo curioso sería que salgan, inclusive en X, en la red social, salió el propio Caputo y algunos integrantes de su equipo a negarlo. Digo, de ahí viene, por supuesto, no estaría mal, está claro que el gobierno interviene. Ahí está, es ex post la cuestión de niego que yo fui, pero ahora, ex ante, digo, estaría mal, quizás lo que ellos dicen es, por ahí no es una buena imagen ver al central interviniendo en futuros porque tiene reminiscencias de gobiernos anteriores que lo utilizaban con otros fines. Pero quizás la pregunta es decir, che, si están interviniendo en la brecha, si tienen un dólar blend que todo lleva a suavizar y hacer que las cosas vayan por un carril sin excesos, ¿estaría mal que se agregue la operación en futuro? Bueno, dejo la pregunta, no tengo una respuesta. Está muy claro. Te dejamos volver a las pantallas y te agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ustedes, que anden bien. Chao, chao. Juan Manuel Trufa, director de Outlier, allí dando su parecer acerca de lo que ocurrió y de lo que puede venir, sobre todo en materia cambiaria, la gran pregunta del momento. Cerramos este segmento, cerramos con los datos del mercado. El dólar blue 1.255 pesos, claramente por debajo de los 1.280 con que cerró ayer. También hacia abajo, cerca de un 1%, los dólares financieros, 1.281 el contado con liquidación, 1.276 el dólar MEP. Otra leve baja también del riesgo país, 762 puntos en este momento. Ayer, recordemos, cerró a 777. Muchísimas gracias por habernos acompañado.